Muy buenas noches y bienvenidos una noche más a Los Intocables en Distrito Televisión, donde vamos a contarles en las próximas 2 horas toda la información de estas últimas 24 horas, bueno, incluso de las últimas 48, porque ayer festivo, Día de la Hispanidad, fiesta nacional, dio para mucho, dio para 2, 3 o 4 programas, los que sean menester con los mejores analistas, con nuestros contertulios habituales a los que les presentaré enseguida. Antes les recuerdo, como cada noche, que pueden vernos en nuestras 2 frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con 2 direcciones, www.eldistrito.es y www.eldistritotv.es, distritotv.es. En cualquier caso, también nos encontrarán en nuestros 2 canales de YouTube, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-728-673. Si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. También pueden descargarse las distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos, en donde tenemos un público creciente a través de la plataforma Roku. Sin más pérdida de tiempo, les presento ya a nuestros invitados de esta noche. A mi derecha, mi querido amigo Hugo Pereira. ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, pues encantado de estar contigo aquí, Eurico, un placer. Como apenas no nos vemos unas cuantas horas al día por el resto de nuestras ocupaciones, pero es verdad que es la primera vez y para mí es una satisfacción coincidir con Hugo en Los Intocables en Distrito TV. Fernando Dalmau, empresario, abogado y buen amigo y contertulio habitual de esta casa y de Los Intocables. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, corriendo a todo como siempre, pero bueno, llegamos. Eso, llegamos, siempre se llega. Fran Trejo, siempre se llega. Muy buenas noches. Por supuesto que se llega. Buenas noches, Eurico. ¿Qué tal? En la Legión, siempre se llega y siempre se puede más. A paso ligero. A paso ligero, a 160 pasos por minuto. Bueno, pues como ya habréis podido deducir, les vamos a hablar de la que fue, sin duda, la noticia sobresaliente de la jornada de ayer y cuyos ecos informativos y la polémica también, ¿por qué no?, se ha mantenido, bueno, pues no solamente durante todo el día de hoy, el día después de la fiesta de la Hispanidad, de la fiesta nacional, sino que se mantendrá durante bastantes días por los errores, dice Moncloa, o tal vez no, de protocolo y también por las derivadas políticas, bueno, pues que trajeron los habituales y los consabidos corrillos que se producen pocas horas después en el Palacio Real. Unos errores de protocolo, todos barruntábamos que al figura el presidente del gobierno, a Pedro Sánchez Castejón, le iban a chillar, como ocurre todos los años, ¿no? Le iban a abuchear y dicen las malas lenguas, que no son malas lenguas, porque hemos corroborado con personal de Moncloa que la especie es cierta, que aparcó 3 minutos después de la llegada de los Reyes, pasadas ya las 11 de la mañana, hora oficial establecida para el inicio del desfile, precisamente con intención de evitar lo que, bueno, pues 3 minutos después se produjo. ¿Cuál fue ese abucheo generalizado, por lo menos de buena parte del público asistente? Dijo Pedro Sánchez Castejón, con notable desahogo, que él, bueno, pues sale de Moncloa cuando le indican y que sale a las 11 menos cuarto. Así, menos cuarto, ¿no? ¿Qué más da que sean y 43, que sean y 48, a menos cuarto? La carita que acaban de ver, por cierto, en estas imágenes de archivo, que corresponden a esos momentos iniciales del desfile de ayer, de Margarita Robles, no dejaba lugar a la duda. Y como les decía, también las derivadas políticas en cuanto al contenido de los habituales corrillos, lo que se conoce como corrillos, que siempre son posteriores a la celebración, que después se traslada al Palacio Real y que se inicia con un besamanos. Ayer nada más y nada menos que 2.500 invitados. 1 hora y 43 minutos se tiraron sus majestades los reyes dándole la mano a todo el personal. Aproximadamente 1 segundo 13, si no recuerdo mal el dato, que no lo recuerdo mal, por invitado, aunque ya saben ustedes que siempre hay algún figura, otro figura también, como Miguel Ángel Revilla, que suele consumir algunos segundos más. Después de ese besamanos, en medio del mismo hubo un descanso, porque claro, 1 hora y 43 minutos, por muy jefe del Estado y muy reina consorte que se sea, pues hombre, es una paliza. Pues los periodistas y invitados diversos, sobre todo los periodistas, eligen el corrillo que más les interesa. Unos se van
al lado del presidente del gobierno, otros al lado del líder de la oposición, en este caso ayer, que se estrenaba como tal, del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y otros pues con Félix Bolaños o con Margarita Robles, en fin. Y se habló y mucho, y luego lo vamos a comentar, de ese pues control gubernamental del Consejo General del Poder Judicial, que ha producido una situación inédita en España. El día trajo también, y esto ya es un poco la espumilla, el barrillo de la actualidad, como nos gusta decir a los periodistas, ciertas polémicas en redes. Tenemos, por ejemplo, un pantallazo, podríamos haber seleccionado decenas, pero les confieso que cada día me da más pereza, de Pablo Echenique. Decía Pablo Echenique, el dramita del rey, ironizaba, teniendo que esperar un rato en un Rolls Royce. Cosa loca, ¿eh? Alguien le ha debido decir a este hombre que es gracioso, él se gusta y bueno, pues se prodiga en este tipo de tweets que yo creo que no le hacen gracia ya ni a los suyos. Y también una imagen, esto también es imagen que ha sido el hazme reír en redes durante toda la tarde de ayer y todavía durante buena parte de la mañana de hoy. Ahí ven ustedes el curioso atuendo, luego lo comentaremos también, de Yolanda, de la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra también de Empleo. Alguien la ha comparado, a mí me parece excesivo, no digo que lo diga yo, pero es que lo he leído en redes, la ha comparado casi pues con algún personaje novelado o de serie de Netflix o de HBO, pues casi con alguna narco, ¿no? Caribeña y bueno, Marlaska, pues en fin, ¿qué decirles de Marlaska? Hay una cosa que alguien debería explicarle a quien ya tiene experiencia de más de 30 años como juez en la Audiencia Nacional, que ese gris está absolutamente contraindicado en un acto protocolario. El gris está muy bien para ir a una comida al mediodía y el negro es para cenar. Cuando es un acto, un desfile de estas características, el protocolo marca traje largo, traje cóctel para las señoras y traje oscuro para los caballeros. Y como Marlaska debe de haber coleccionado cientos, más incluso que algunos de nosotros, pues esto debería saberlo. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues porque son así de chulos o son así de desahogados, ¿no? Ahí algún gracioso ponía Marlaska y Dinarama. La verdad es que de todos los pantallazos que he leído es el que más gracia me ha hecho. Hugo, empiezo por ti. ¿A ti te parece bien, en términos generales, que se aproveche un desfile tan solemne, el desfile de la fiesta de la Hispanidad, de la fiesta nacional de España, la parada militar, la más importante del año, para abuchear, para chillar al presidente del gobierno? Hombre, a mí personalmente los abucheos no es algo que me satisfaga, ¿no? Pero lo que es verdaderamente increíble es que aquellos que han inventado el jarabe democrático, aquellos que han inventado los abucheos, aquellos que han inventado el rodear el Congreso, aquellos que han inventado, bueno, pues todo esto que estamos viendo, pues sean los mismos que ahora rompen protocolos para intentar evitar esos abucheos. Insisto, los mismos que han inventado ese jarabe democrático que tanto les gustaba hasta que, oh casualidad, llegaron al gobierno. En segundo lugar, es increíble también que los más republicanos del mundo mundial, los del gobierno, sean los mismos que usan la figura del rey, la figura de Felipe VI, para intentar eclipsar esos mismos abucheos. Es decir, en términos absolutos podemos decir que Pedro Sánchez usó ayer, o intentó usar de forma fracasada, como es evidente, a Felipe VI para intentar eclipsar esos abucheos, ¿no? Es verdaderamente increíble, y Pedro Sánchez se saltó no una vez, no dos, sino hasta 3 veces el protocolo. En primer lugar fue en el Palacio Real, cuando abandonó antes que el rey, antes que Felipe VI, algo inaudito que nunca pasó jamás de los jamases, nunca pasó, abandonó antes que el rey esa recepción. Segundo, llegó, como ya estábamos comentando, tarde, mal y arrastro a esa recepción e hizo esperar hasta casi un minuto al rey Felipe VI. Y no contento con eso, pues llegó, nunca mejor dicho, como Pedro por su casa, sin saludar a Margarita Robles, sin saludar a Ayuso, sin saludar a Almeida, sin saludar al GEMAT, que eran las 4 autoridades que estaban ahí presentes. No saludó a nadie, llegó como Pedro por su casa. Insisto, esto no es un insulto a Felipe VI, esto no es un insulto hasta Margarita Robles, podemos decir, no, es un insulto a España. Porque tenemos un gobierno, como tú decías, el tema de los trajes, es un insulto hacia las instituciones del Estado, es un insulto a España, es un insulto, por tanto, a los españoles. Tenemos un presidente de España que insulta a España. Tenemos un presidente de España que está sostenido por aquellos que quieren romper España. En fin, tenemos un presidente de España que odia a España, podemos decir. Y es muy duro lo que estoy diciendo, pero es que es la más pura realidad. Insisto, 3 veces rompió el protocolo. Algo inaudito ante los exigentes protocolos. Y esto es respeto. O sea, un protocolo no es más que respeto. Respeto por el momento, respeto por la persona, respeto por la institución, respeto que no tienen los del gobierno. Fran Trejo. Respeto en una palabra por España. Era el Día de España y era lo que realmente estábamos celebrando en esos momentos, ¿no? Pero de casta le vino al galgo. Y digo que de casta le viene al galgo porque esto era lo mismo que hacía José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero aparcaba su
Audi A8 detrás de la tribuna presidencial y cuando veía al rey a 10 o 15 segundos salía. La diferencia es que Zapatero estaba 2 segundos antes y que este señor estuvo ayer casi 1 minuto después. Y claro, y que luego en los corrillos en el Palacio Real de Oriente empieza a filtrar que es la Casa Real la que le ha pasado mal el protocolo y demás. No, mire usted, Sánchez, a mí no me engaña y a otros tantos como mí tampoco. Usted tenía el protocolo desde el día 1, es más, usted es el que lo hace. Recordemos a nuestros oyentes que el gabinete de Casa Real está en Moncloa. O sea, que Casa Real tiene un gabinete dentro de Moncloa y sin una aprobación de Moncloa, Casa Real no hace absolutamente nada. Segundo, no es que le abucheen por ser el presidente de España y por ser el acto de la hispanidad, de la celebración del Día de España. No, no. A usted lo abuchean por cualquier sitio en el que vaya. A usted lo abuchearon en Getafe el otro día. A usted lo abuchearon en Toledo, pese a que le cierran los actos. A usted lo abuchearon en Extremadura. Usted se iba a marcar 30 viajecitos por España y creo que el de Getafe ha sido el último. No, no nos engañes. Y es más, desde Moncloa existe una orden que no está escrita en la cual siempre se dice que cuando el presidente del gobierno llegue o vaya a llegar a un acto oficial, que nunca se cite su llegada, como ocurrió ayer. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Oiga, el que algo teme, el que miedo tiene, algo teme. Si usted tiene miedo, por algún motivo será, pero no venga aquí a engañarnos, no venga a torearnos y no venga a decir que hay 4 fascistas que le están criticando justo, porque es que además hay que ser capcioso para poner la tribuna de autoridades donde la pusieron ayer. Es decir, para el que no conozca Madrid, pues vamos a decir, lo pusieron delante del Estadio Santiago Bernabéu. El Estadio Santiago Bernabéu, en estos momentos, en el campo que tiene por la parte de adelante, pegando a la Castellana, está todo lleno de andamios y de obras, porque el Estadio Santiago Bernabéu pues, está sufriendo una remodelación histórica, ¿no? No vea usted cómo están los vecinos, que ese ha sido mi barrio durante muchos años, un poquito más arriba, y están los vecinos que no le digo yo, echan las muelas. Claro, pero como se trata de don, pues no se atreve, ¿no? Entonces, claro, ahí no cabía un alfiler. Es que como allí al último que no fuera madridista, no voy a decir ningún equipo, le echamos de hace muchos años, pues palos a gusto no duelen, pero sí, efectivamente. ¿No? Yo no entendí muy bien por qué ayer se colocaba la tribuna, sinceramente, en esas condiciones ahí. Pero cuando si en 50.000 ocasiones se ha colocado en Colón. Una imagen espantosa. La tribuna de los periodistas, donde yo estaba cubriendo, es decir, un árbol por aquí, la farola por allá, las grúas por enfrente. Cuando se grababan la patrulla Águila, se veían los andamios. Es decir, un segundito, Fran, y le damos la palabra a Fernando. Y luego es tremendo, ¿no? Porque yo miraba el firme del suelo y estaba totalmente deteriorado. Es decir, aquí asfaltamos, ojo, y a mí me encanta el ciclismo y soy un férreo defensor del deporte y me parece fantástico que siempre que es la Vuelta a España se asfalten carreteras en España, porque si no fuese por la Vuelta Ciclista habría algunas que no se asfaltarían. Pero señores, si van a estar en 100, 200 metros, asfáltenme el Paseo de la Castellana, porque Almeida, me tienes el Paseo de la Castellana que no podemos ni pasar. Un desastre, don Fernando Dalmau. Bueno, yo voy a entrar también por la misma teórica que estáis llevando. Primero, el protocolo. Los protocolos, yo entiendo bastante de protocolos, sobre todo en temas de seguridad también. Los protocolos se cambian y se van remodelando sobre la marcha y luego, pues bueno, pues se hace lo posible para que dentro de lo posible sea factible, ¿no? Eso por un lado. O sea, yo no me creo que es que llegara 3 minutos tarde o 2 minutos tarde o 1 minuto tarde o llegara tarde porque se lo habían pasado mal. O sea, bueno, pues si te lo han pasado mal, pues harás lo posible para llegar a tu hora, ¿no? Como hacemos todos cuando tenemos que llegar a una reunión de trabajo y tenemos 40 problemas en medio o 40 excusas que podemos dar también por en medio y no damos ninguna porque es nuestro trabajo, ¿no? Eso para empezar, porque su trabajo es representar a los españoles. Ahí es donde tiene que empezar su trabajo, representando a todos los españoles y no a su sector de la izquierda. 2, los abucheos. Pues evidentemente, es que se abucheaba a él, es que se abucheaba a este ser psicópata de la Moncloa que lo único que hace es hundir España. Es que faltaría más, que es que no hubiera abucheos. ¿Dónde está la libertad de expresión para el español? Entonces, o es que tienes miedo, que es lo que creo. Y por terminar, mi problema está en que esta persona tiene miedo, es que esta persona tiene vergüenza, es que esta persona
lo que antes hablabais, que le ha pasado en Toledo, en Extremadura, en Getafe, lo que nos está dando a entender es que no pueda salir de la Moncloa, es que no puede salir ni de su coche. Porque si el hecho es que él va a llegar tarde o va a llegar al tiempo o tiene que llegar antes que el rey para esconderse, es que eres un cobarde. Es que eres un absoluto cobarde, es que no vales para presidente de gobierno, es que tú tienes que representar a todos los españoles, te abuchen o no, y tienes que ir con la frente muy alta porque tú eres el que dignifica el gobierno que tenemos. Y en este caso te estás escondiendo, y te estás escondiendo como un fantasma, que eso es lo que eres, como una persona que miente, una persona que absolutamente está hundiendo España y está hundiendo la libertad y los derechos fundamentales de los españoles, y estás muerto de miedo porque sabes que en las próximas elecciones no vas a sacar nada. Hugo, ¿tú crees que tiene vergüenza Pedro Sánchez Castejón? Porque yo tengo dicho por ahí en alguna tertulia o en otros medios de comunicación, en varios, que estos ya, el figura en primer término y después los 22 miembros de su gabinete, contando con él hasta 23, jamás en la historia de España habíamos tenido 23 miembros en el poder, poder ejecutivo, no caben, hubo que ampliarles la mesa, que estos ni tienen vergüenza ni la conocen. Pero no tienen vergüenza, Eurico, porque tampoco les afecta a sus votantes, es decir, los votantes más sectarizados socialistas de la historia, porque nunca había habido votantes tan sectarios socialistas. Sí que evidentemente pues queda un reducto todavía de moderados, que son los que están haciendo ese trasvase, ¿no?, de PSOE a Partido Popular. Hablaban las encuestas ya de unos 600.000, 700.000 votantes del PSOE moderado, que antes votaban a Pedro Sánchez y que ahora votarían a Alberto Núñez Feijóo, pero el grosso de los votantes del PSOE son sectarios, son los más sectarios de toda la historia democrática. Es más, muchos de ellos eran votantes de Podemos, que ahora pues el PSOE intenta fagocitar, ¿no?, a Podemos, como hemos visto que lo ha conseguido hacer. Con lo cual, no es que no tenga vergüenza, es que ve que no le afecta. Es que ve sencillamente que después, insisto, de insultar no al rey, que también, sino a España, a las instituciones, en este caso a la monarquía, pues no le afecta. Es decir, esto es una cuestión al final, oye, que dice jajajaji, se lo toman a risa. Con lo cual, bueno, pues insisto, si viera que le afecta los votos, que le afecta las encuestas, desde luego no lo haría, porque es Pedro Sánchez, es un superviviente nato, es socialista, pero desde luego tonto no es. Pero claro, no le afecta. Y ahora veremos que esta vergüenza histórica, desde luego que nunca se ha vivido en una fiesta nacional, no le va a afectar, estoy convencido en absoluto, bueno, en las encuestas lo veremos, pero yo estoy convencido que no va a afectar esto. Le decía Fran hace entre 3 o 4 semanas en la reunión, igual 5, ¿no?, en la reunión de inicio, de arranque del curso parlamentario, instaba Pedro Sánchez Castejón, en este caso a sus diputados y a sus ministros, también a los de la facción socialista, a salir a la calle con la cabeza muy alta para exhibir los logros del gobierno social comunista. Y decía yo, hace un mes y medio, pero si no pueden salir a la calle ni con la cabeza alta, ni baja, ni a media altura, porque les chillan, no solamente a Pedro Sánchez, al que más, por supuesto, pero les chillan a todos hasta en el portal de su casa. Sí, además hemos visto claros ejemplos estos días y scratches, que yo no soy partidario de ellos, aunque estos señores sean los que lo han inventado junto a sus socios de gobierno, Podemos, ¿no?, al mismo juez Marlaska con C, que lo de la K se lo puso él, pues bueno, pues por ser más guay, ¿no? Queda más guay la K que la C, ¿no? Sí, 30 mítines que le prepararon, 30 mítines para recorrer España, pero yo los comentaba antes, el de Getafe fue en una zona totalmente feudal del Partido Socialista. De hecho, la misma alcaldesa de Getafe tuvo que parar su intervención para mandar a callar en varias ocasiones porque estaban abucheando a más no poder a Sánchez. Pero volviendo al tema que nos traía esta primera parte del debate, ¿pero quién se va a creer que este señor que sale de Moncloa, antes lo decía, creo que era Hugo, como Pedro por su casa, aunque no sabemos si es José o Antonio, porque claro, al final va a llevar más nombre que Cayetano de Alba. X decían que era Felipe González. El hombre X, la X. Por eso. Entonces, claro, que este señor no tiene por qué respetar los semáforos en un momento determinado. Es decir, que es que se saltó hasta el protocolo de por dónde iba a venir y vino por donde le apeteció. Pero a ver, vino por donde le apeteció. Que le da un poco el acelerador, que lleva cinco coches de escolta con los girofonos, los rotativos puestos, además no poder, le da un poco el acelerador y está ahí no uno, sino 20. Que este señor no tiene que parar en los semáforos, como nosotros. ¿O habéis visto alguna vez en la Castellana cuando os pasa una caravana presidencial o de algún ministro que paren en un semáforo? Pues, es evidente
evidente que Y no. además, eso, Pues no. Fernando, ni el alcalde. Eso es sagrado. Yo conocí hace 28 años a un periodista en Galicia, no les voy a decir quién es, que cometió una vez una imprudencia, un periodista que conducía muy bien y le gustaba mucho la velocidad. Además, tenían los coches en aquella época de la televisión para la que trabajaban, eran Volvos de aquellos muy 840, 940, muy potentes y tal, y llegaban tarde a un acto de Fraga que recibía un presidente uruguayo, a Luis Alberto Lacalle, año 94. Y cuando este periodista ve por el retrovisor, ve las dos motos de acompañamiento, los dos coches de delante, ve detrás el Volvo de Fraga y los otros dos coches, como llegaba tarde, el hombre pensó, esta es la mía. Los dos coches, el Volvo de Fraga, primer coche de los dos que van detrás de acompañamiento, y entre el primer coche y el segundo, de los que iban en cola, este que se mete. Y bueno, le cayó por parte luego de los servicios de seguridad en la Bacolla la del pulpo. O sea, eso está muy, muy reglamentado y como estamos diciendo, efectivamente, ¿hemos visto alguna vez a un presidente del gobierno que respete los semáforos? ¿Alguien concibe a un ministro parado en un semáforo en rojo esperando? No, pero es que además hemos tenido los ejemplos. Hemos tenido 2 cumbres de la OTAN. Dentro de las cumbres de la OTAN, y puedo dar fe de ello porque conozco esos protocolos al dedillo, hasta el tiempo de llegada de los aviones, hasta la llegada a los hoteles o la llegada a las reuniones, no funcionan con un protocolo, funcionan con 5. El A, el B, el C y el D. Porque siempre están funcionando bajo presión y bajo ¿qué pasaría si? Siempre hacemos la pregunta, ¿qué pasaría si? Y por si acaso se van cambiando a veces. Claro, y además luego está la profesionalidad de la gente de seguridad, de protocolo, etcétera, para que eso funcione perfectamente. Lo que pasa es que este señor tenía miedo. Y se llama miedo y vergüenza. Y este señor no quería estar un minuto escuchando todo lo que debía de escuchar, y mucho más, y muchísimo más, porque estaba delante del rey, porque estaba delante de la mitad del pueblo de Madrid y todo España le estaba viendo. Porque estábamos en la fiesta nacional. Y es muy duro para un presidente de gobierno como este, o como esto, estar aguantando 1 minuto, 30 segundos o 2 minutos el hecho que le estén abucheando y que le estén llamando de todo. Pero echar la culpa precisamente a los que hacen los protocolos, o echar la culpa a la Casa Real, o echar la culpa, vete tú a saber qué, es que demuestra más su senilidad, Hugo Pereira, demuestra más Fran Trejo lo sinvergüenza que y es. nos vamos al si primer esto, corte de publicidad. Si esto es muy sencillo de entender, es decir, había 4 formas de acceder, digamos, a donde estaba el rey. 4 formas. Bien, pues eligió la única por la que no pasaba por delante del público. O sea, había 4 sitios. Pero eso puede estar justificado desde el punto de vista de seguridad. Pero vamos, había 4. Había 3 que pasaban por delante de público. Sí, y una cuarta que no. Bueno, pues Pedro Sánchez eligió la cuarta. O sea, tenía 4 lugares para poder acceder a ese sitio. Entonces, evidentemente, la intencionalidad de Pedro Sánchez está más que clara, y era evitar los abucheos. O sea, la justificación de Móncula, prácticamente podemos, o sea, por lo que dio a entender, no, yo no he llegado tarde, es que llegó antes Felipe VI, la culpa fue que llegó Felipe VI antes. Es decir, esta es la justificación que en el corrillo dio a entender Pedro Sánchez, no lo dijo con estas palabras, evidentemente, pero lo que dio a entender, no, mira, yo no llegué tarde, el que llegó antes fue Felipe VI, la culpa de Felipe VI, es alucinante. El problema es que se esconde, si es que da igual, aunque hubiera llegado antes, hubiera llegado después, hubiera llegado pasado mañana, si es que se tiene que esconder cada vez que pisa la calle, y ese es el problema, no podemos tener un ministro o un presidente de gobierno que se tenga que esconder por cada esquina, porque el señor Marlaska también le ocurre lo mismo, cada vez que pisa la calle, hasta la propia policía le chilla y le grita, y esto no se puede consentir más. Oye, Fran, ¿tú viste la carita que puso Margarita Robles? Se ha abierto un debate desde ayer por la tarde en los distintos grupos de compañeros que tenemos todos los periodistas. No sabíamos si era cara de pena, que le estaba dando risa, le miraba casi con conmiseración. Fíjate, hablando de temas de cara, hay uno que se dedica un poco a esto de la comunicación y a mirar expresiones y tomar decisiones en función de eso. La verdad es que ayer se vieron caras muy interesantes dentro del desfile, en esos primeros planos que dio la cadena pública, ¿no? Esa cadena que pagamos con todos nuestros impuestos, pero que solo representa al Partido Socialista, que tiene su sede en Ferraz. No representa al gobierno siquiera, ¿no? La cara de Margarita Robles era un poema. Era un poema porque, claro, ella se dio cuenta de que Pedro Sánchez se saltó a la torera al protocolo, y no se lo saltó solamente una vez, llegando tarde y haciéndole feo al rey, porque, joder, que no venga con tonterías, que el rey hay un rato que viene a paso de caballo. Podrá venir en un Rolls, podrá venir en una Fórmula 1. Así le hizo el jefe de protocolo, sí, de comunicación del equipo de seguridad. Del equipo de seguridad, digo. Pues así está haciendo. O sea, una imagen nunca vista. O sea, al coche que lleva el rey... Es terrible. Demoniza la institución, que es lo que se persigue con esto, demoniza la institución. Pero es que, para mí,
Yo nunca había visto al rey, a su majestad Felipe VI, la cara que tenía. El rey tenía una cara ayer atroz. Yo lo he visto por primera vez triste, lo he visto muy serio. Sí. Y a mí me llevaba a pensar en dos circunstancias. Fue comentario general. La primera, la situación a la que nos está advocando Pedro Sánchez. Y la última que tenemos es el tema del Consejo General del Poder Judicial. Y la segunda, y esa sí que me dio la impresión, sobre todo cuando depositó la corona de laurel a los caídos, tenía los ojos como vidriosos. ¿Y por qué tiene los ojos como vidrioso? Porque tiene a alguien a más de 2.000 kilómetros, a 11.000 kilómetros de distancia, a su padre. Él ha crecido al lado de su padre, siempre se ha estado a la derecha de su padre en ese desfile. Y tiene que ser muy duro para una persona de 54 años tener a su padre, un anciano desvalido, y que ha traído la democracia, y que este presidente del gobierno pueda hacer estos desplantes y usar a la corona de escudo como intentó hacer ayer. Vamos a prolongar unos minutos más después del primer corte de publicidad, porque el asunto da mucho de sí, como verán, y además quiero hacer, aunque sea un turno de palabra entre nuestros invitados esta noche, para que me valoren los corrillos posteriores y sobre todo los comentarios de Pedro Sánchez y también de Alberto Núñez Feijóo del Consejo General del Poder Judicial. Antes les cuento que estamos viviendo unos días en los que nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios, inmersos en muchas tareas de teletrabajo, de atender a los niños, los deberes, las tareas laborales, las caseras, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy les presentamos CalPlus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como la L-teanina. Una combinación que CalPlus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren CalPlus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque pueden adquirirlo directamente en la web parafarmacia.mundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédense en casa con CalPlus de Mundo Natural. Nos vamos al primer corte de publicidad y volvemos enseguida en Los Intocables en Distrito Televisión. No se vayan. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, dentro de unos minutos vamos a saludar telemáticamente al presidente de esta casa, Jesús Ángel Rojo, cuyas valoraciones pues también nos interesan especialmente esta noche, ¿no? En el día después, como les digo, de esa parada militar, de ese desfile conmemorativo del Día de la Hispanidad. Antes me gustaría abrir un último turno de palabra con vosotros. Empiezo por ti, Hugo, acerca de lo que se dijo ayer en Los Corrillos. Esta mañana tú y yo hablábamos, pues porque coincidíamos en
en un acto hablábamos de todo el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, a mí no quiero calificarlo como chulería, porque en esta mesa yo me pongo el chaleco de árbitro, la camiseta de árbitro, llevo aquí la amarilla, aquí la roja, que espero no tener que sacarlas nunca, y voy de moderado, de moderador, pero hombre, por eso digo, no voy a calificar de chulería, pero hombre, un poco sobrado el presidente estuvo, ¿no?, cuando dijo que no va a firmar ni se va a comprometer ni ahora ni nunca. Es decir, Bruselas a mí no me va a decir lo que tengo que hacer. Y hombre, yo vi bastante calmado Alberto Núñez Feijóo. Soy consciente de que, aparte del paisanaje, le estaría gustando una mayor dureza del líder de la oposición, pero bueno, tampoco le está firmando Feijóo un cheque en blanco, las cosas como son, le pide un compromiso por escrito. Vamos a ver, eso es una condición sine qua non, lo dijo ya 1000 veces Alberto Núñez Feijóo. Es decir, para que haya una renovación del CGPJ, tiene que haber previamente un acuerdo firmado, es decir, una prueba de que Pedro Sánchez se compromete a cambiar la ley. Es decir, y esto se lo ha exigido Alberto Núñez Feijóo. Entonces, claro, para empezar, quien está bloqueando la situación no es el PP, como dicen muchas personas por ahí, no, es el PSOE. Y lleva bloqueando la despolitización del Poder Judicial desde el año 85, cuando se cargó esa ley del Poder Judicial y cuando, como decía Alfonso Guerra, Montesquieu ha muerto. Es decir, fue cuando se cargó la independencia judicial aquí en España, con el PSOE, con Felipe González. Y a día de hoy pues sigue con la misma tesis, es decir, con politizar la justicia. Y es lo que quiere el PSOE. Entonces, con lo cual, insisto, es condición sine qua non, como exige Alberto Núñez Feijóo, como exige también la Unión Europea, el que haya esa firma, el que haya esa prueba de que en efecto se va a renovar, se va a cambiar la ley para despolitizar el Consejo del Poder Judicial. Claro, luego si evidentemente Pedro Sánchez, que es muy probable, que es muy posible, incumple eso que previsiblemente pues, puede llegar a firmar con Feijóo para renovar el CGPJ, no va a mentir a Pedro Sánchez, no va a mentir a Feijóo, disculpen, es decir, va a mentir a los españoles y va a mentir a la Unión Europea. Es decir, si finalmente Pedro Sánchez hace caso omiso de lo que firme con Feijóo, insisto, que a quien miente no es a Feijóo, a quien miente es a España, a quien miente es a la Unión Europea, a quien miente es a la democracia, por no querer despolitizar el Poder Judicial. Es que es más que evidente. Ahora le doy la palabra a Fran Trejo acerca de este asunto y también a Fernando Martínez Dalmau. Antes saludamos, como les decía hace un par de minutos, al presidente de esta casa, al presidente de esta cadena, don Jesús Ángel Rajo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Eurico, un placer estar ahí. Un saludo a toda la mesa. Bueno, un honor para todos nosotros. Oye, valórame el desfile de ayer y los abucheos al presidente del gobierno. Tú, como nosotros, no crees que esto fuera un error de protocolo, ¿no? Yo creo que, en fin, Pedro Sánchez por lo menos podría tener la gallardía, ya que es tan sobrado, pues que lleve la chulería hasta el final y reconocer, bueno, pues que no fue valiente, como decía ahora Fernando Martínez Dalmau, para aguantar un minuto de abucheos. Bueno, la verdad que el señor Sánchez es un personaje siniestro donde los haya en todos los sentidos. No solo no cumplió el protocolo, sino que intentó humillar a su majestad el rey y además intentó ponerse detrás de él para que no tuviera los silbidos. O sea, hizo tres cosas en una. Ya son muchas las humillaciones que pretende hacer Pedro Sánchez a su majestad el rey. Y hay que decir una cosa, que su majestad el rey es una de las instituciones del Estado. O sea, faltar al respeto al rey es como si se faltara respeto a la bandera o al himno nacional. Por lo tanto, lo que hizo ayer Pedro Sánchez es un insulto a todos los españoles. Eso es muy importante, lo que tiene que saber todo el mundo, que insultó con su actitud, con su tardanza a todos los españoles. Y lo hizo de forma premeditada, porque hay que decirlo, luego en el acto en Palacio también insultó a su majestad yéndose antes de tiempo, incumpliendo también el protocolo. Y luego, además de todo ese insulto generalizado, en un día tan especial como es el día de la Hispanidad, el día de la fiesta nacional española, hacer eso, pues lógicamente disculpad un momentito. Lógicamente le convierte en un presidente de gobierno que no tendría que estar ni un segundo más. Por otro lado, hemos visto también cómo intentó resguardarse de los silbidos detrás de su majestad el rey. Sí, si eres una persona con un mínimo de dignidad, aguantas que te sirven, que te griten y que lo que sea. Pero Pedro Sánchez lo que demostró ayer es que es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Y ayer ni siquiera tuvo el valor
de enfrentarse a su destino, a lo que el pueblo opina de él, a la sentencia del pueblo, a los silbidos. Y luego, si vemos también un poco lo que pasó en Televisión Española con el presentador del desfile, yo creo que fue un poco patético a intentar justificar de que siempre que hay un presidente del PSOE es silbado en este tipo de eventos. No, oiga, siempre que hay un presidente que se comporta de forma felona con el conjunto de la nación y que apuesta por los enemigos de España y que apuesta por ese marxismo radical y rancio que está apostando, en su caso apostó Zapatero y en este caso Pedro Sánchez, yo creo que el pueblo tiene derecho por lo menos a silbarle y a abuchearle, porque se merece muchísimo más. Jesús Ángel, no te robo más minutos porque sé que esta tarde además tenías cuestiones urgentes, pero simplemente una muy rápida. Yo comentaba esta mañana con mis más allegados que al final el desfile era un poco la viva imagen, la viva metáfora de una España en Almoreda. Fíjate, ayer faltaban 5 ministros. Bueno, pues no es que no estuviera el presidente del Supremo ni del CGPJ, es que ha dimitido y no lo hay. Y por faltaba hasta la cabra, que no era cabra, no es el primer año, ¿no? Pero la cabra de la Legión, que es, y yo, aunque solo sea por una cuestión familiar, soy sacrosanto con los símbolos militares y la cabra de la Legión es intocable, era un borrego merino, nos dijeron, de 6 meses, que yo creo que la cornamenta que tenía de 6 meses entre tú y yo. Bueno, estoy haciendo una broma, pero el asunto es muy serio. Al final es la viva imagen como de una España que se cae a pedazos, como una casa ya que estás abandonando para mudarte a otra nueva. Exactamente, la verdad que desde que este señor ha llegado al gobierno ha ido atacando, fagocitando e intentando destruir todas las instituciones del Estado. Vemos a un Consejo General del Poder Judicial acosado, perseguido, para intentarlo controlar a toda costa, con leyes ad hoc para que no pudieran nombrar a miembros, con leyes ad hoc para que solo nombraran miembros y que eso le favoreciera a Pedro Sánchez para la hora de tomar el Tribunal Constitucional. Luego vemos un gobierno de personas que no creen en España, que se sienten casi, o sea, sus opiniones son casi gritos e insultos constantes a la nación, pero es que es todo lo que hemos hecho. Vemos como el señor Tezanos ha prostituido pues el CIS, vemos como el INE está siendo también prostituido por Pedro Sánchez. Se ha creído que las instituciones de Estado o los organismos de Estado son organismos del partido a su servicio. Y esto es el problema que tenemos, que está haciendo de las estructuras del Estado, que son básicas para un funcionamiento normal de una democracia, la está convirtiendo prácticamente en instituciones de Pedro Sánchez, con señores al servicio de Pedro Sánchez y personas que no sirven a España, sino unos intereses muy siniestros. Está claro. Don Jesús Ángel Rojo, presidente de Distrito Televisión y director del Mundo al Rojo, un honor recibirte esta noche en Los Intocables. Cuídate y bueno, pues nos seguimos viendo, a ver si la actualidad en los próximos días nos depara acontecimientos un poco menos ingratos. Pues un honor, el honor ha sido mío, Eurico, y un fuerte saludo de nuevo a la mesa y a todos los telespectadores de Los Intocables. Un abrazo, Jesús Ángel. Un turno muy rápido ya y cerramos todo el asunto de la hispanidad. Fran Trejo y después Fernando Dolmo. No, yo lo que comentaba antes, ¿no? Los ojos vidriosos del rey. Y recordarle a toda esta patulea de izquierda y a todos los portalitos de Belén que comen de la izquierda, ¿no? Que aquí en España incluso ha habido algún presidente del Partido Popular al que le han abofeteado y le han dado puñetazos por la calle, que incluso ha habido a un responsable de la oposición o jefe de la oposición que le han puesto una bomba a los actuales socios del gobierno de Pedro Sánchez y pasó 8 años por Moncloa y cuando hubo que abuchearlo se le abucheó y cuando hubo que aplaudir se le aplaudió, ¿no? Que esto no es nada novedoso. Y a mí lo que me recuerda, y era la anécdota que quería comentaros antes, es el primer viaje oficial de Rodríguez Zapatero a Polonia, que llegó tarde y aludió al despertador. Pues Sánchez, sí, que se había compre pilas. Y como yo le dije en un tuit así un poco jocoso, si no tiene reloj, yo le regalo uno. Me acabo de recordar, Trejo, aquella famosa de Zapatero que se había dormido, ¿no? Que dejó plantado al presidente polaco. Una muy rápida para terminar, Fernando. Bueno, vosotros estáis hablando que os habéis fijado en la cabra. Yo iba a decir que me había fijado en lo que acaba en on.
O sea, el cobardón. Estaba esperando, digo, a ver quién de los tres remata el chiste. Entonces, eso referente al primer tema. Referente al segundo tema que me toca de lleno, de renovación del Consejo General del Poder Judicial, es que han sido los dos grandes temas que hemos tenido en 2 días. Sí, claro. O sea, por donde pasa Pedro Sánchez no crece ni la hierba, ¿no? Resulta que lo que tenemos realmente es la destrucción absoluta de nuestro sistema judicial, ¿no? O sea, estamos hablando de la reforma del sistema de elección. Eso es lo importante. Claro que tienes que firmar y tendrías que jurar, no firmar, sino jurar y perjurar 1000 veces que tú vas a reformar el sistema de elección, y no lo que quieres hacer, que es asaltar el Consejo General del Poder Judicial para luego asaltar el Tribunal Constitucional y hacer lo que te dé la gana. Esa es la realidad de todo. Por eso yo me olvido un poco de la cabra y me quedo con lo que acaba en on. Bueno, pues dejamos aquí todo lo que tiene que ver con esos actos oficiales del Día de la Hispanidad y abordamos ya de lleno lo que es el segundo asunto. Este sí que es actualidad pura y dura de hoy, jueves día 13. Esta mañana comparecía Pedro Sánchez. Habitualmente estas comparecencias se producen los miércoles, pero bueno, pues lógicamente por todo lo que estamos comentando, pues en este caso tocaba hoy jueves 13. El 13 es mal día. Yo no sé si Sánchez es supersticioso. Quien les habla lo es solo un poco. Y esta mañana, bueno, pues el figura comparecía para lo único, para lo que le gusta, iba a regañadientes y arrastrando los pies, como los malos toros, pero para lo que le gusta comparecer en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, sede de la Soberanía Popular, que es para informar del último Consejo Europeo. Allí ha aprovechado para anunciar pues el enésimo paquete de medidas para conseguir seguir dando esa falsa sensación de escudo social, entre comillas. Vamos a escuchar, procuraré que no se os haga eterno, no llega a los 2 minutos, un corte de Pedro Sánchez. Vamos a escuchar también la contestación que le daba Cuca Gamarra y Santiago Abascal y abrimos el debate acerca de lo que ha dado de sí, por lo menos los trazos más sobresalientes del debate parlamentario de esta mañana. Vamos a escuchar primero a Pedro Sánchez. Les anuncio un nuevo paquete de medidas que va a reforzar la protección de los ciudadanos y que vamos a aprobar en el próximo Consejo de Ministros del próximo martes. En primer lugar, señorías, vamos a reforzar el bono social eléctrico beneficiando a 1.300.000 hogares. Vamos a incrementar un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento y aumentar el porcentaje de descuento del 65% al 80% para vulnerables y vulnerables severos, respectivamente. En segundo lugar, vamos a crear temporalmente una nueva categoría de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del 40% en sus facturas para aquellos hogares trabajadores con bajos ingresos. Y con ello vamos a llegar a proteger a 1,5 millones de hogares adicionales. En tercer lugar, vamos a reforzar el bono social térmico en el año 2022 y el año 2023 para los hogares vulnerables, duplicando el presupuesto en ambos ejercicios. ¿Y esto qué nos va a permitir? Bueno, pues nos va a permitir elevar el importe de la ayuda mínima a 40 euros, el equivalente, para que nos hagamos una idea, al coste de 2 bombonas de butano, y duplicar el importe de la ayuda media hasta 375 euros hogar aproximadamente. Y por último, una medida muy importante para el gas natural, para los gastos en calefacción y agua caliente de 1.700.000 hogares en nuestro país que cuentan con calderas de gas comunitarias. Vamos a extender la protección que ya otorgan las tarifas reguladas, las tarifas de último recurso 1, 2 y 3, a los hogares que formen parte de comunidades de vecinos con calefacciones centralizadas de gas natural, creando con ello una nueva tarifa regulada para que se limite hasta finales del año 2023 el incremento trimestral de los precios. ¡Wow! Como nos sobra el dinero, como el dinero cae de los árboles, bueno, pues ahí tenéis a nuestro héroe prometiendo todo un paquete de medidas que a mí, y ahí lo voy a dejar porque quiero luego escuchar a nuestros contertulios de esta noche, me suena pues a lo que hacía ya Romero Robledo, le llamaban por eso el pollo antequerano, a finales del siglo XIX iba puerta por puerta dando pues lo que fuera en aquella época, 50 pesos o 50 escudos o lo que fuera, 50, comprando votos, puro y duro. Esto es lo que decía nuestro héroe. Vamos a escuchar en primer término cómo le ponía en su sitio la portavoz del principal grupo de la oposición. 2 cortes muy picaditos, los vamos a escuchar los 2 seguidos, la portavoz y secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. Porque el estado del bienestar se defiende, no se pone en riesgo.
Entre hacerlo sostenible y gastar como si no hubiera un mañana, usted ha elegido lo segundo. ¿Y qué hay de social en dejar como herencia 300.000 millones de euros más en deuda pública a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué va a ser de nosotros cuando las reglas fiscales dejen de estar suspendidas? ¿Es esa la justicia intergeneracional a la que hace referencia? El problema es su incapacidad para gobernar, gestionar y administrar. En definitiva, lo que España necesita es un gobierno que impulse reformas para que el precio de la energía deje de ser Señora una cosa Gamarra, sobre el presupuesto de las familias. por favor. Voy terminando, señoría. Por eso es necesario poner en marcha una profunda reforma de las normativas administrativas para que las plantas de energía eólica y fotovoltaica se puedan autorizar en pocos meses y no requieran de años para entrar en funcionamiento. Es necesario prorrogar la vida útil de las centrales nucleares. Es necesario que en un momento de crisis en Europa tengamos una única política de defensa y seguridad y no dos, como es la que tiene su Gobierno. Es necesaria una política exterior que sepa defender y proyectar nuestros intereses, también en la pesca, que de nuevo ha sido castigada porque ni el ministro de Exteriores ni el de Agricultura se han enterado de lo que estaba sucediendo. Por eso se necesita otra forma de gobernar. Gobernar desde la experiencia con políticas económicas que proporcionen estabilidad, equilibrio y certidumbre. Un Gobierno unido y un Gobierno que gestione bien para que el estado de bienestar llegue a todos los que lo necesitan. Bueno, aguantadme unos minutos tanto la declaración de Santiago Abascal, porque además lleva aparejado pues a una curiosa protesta que han tenido a bien llevar a cabo esta mañana los señores de Vox en el Congreso. Os la contamos dentro de unos minutos. Antes, primer turno de palabra, Hugo. Claro, ¿qué votante del PSOE y del no PSOE se va a oponer, si fuera verdad lo que dice nuestro héroe, que miente más que respira, que no le dice la verdad ni al médico, se va a oponer a que le den otro bono para que la energía sea un poquito más barata, etc., 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 como si el dinero cayera de los árboles? Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no?, para que la gente lo entienda bien. Esto es un empresario, ponemos por nombre Antonio. Pues Antonio tiene unos 100.000 euros, ¿no? Bien, pues Antonio con esos 100.000 euros, pues no, decide gastar 1 millón de euros. Bien, pide un préstamo, le dan 1 millón de euros, tal, no sé qué. Bueno, tiene una deuda enorme, ¿no? Pero vuelve a pedir otro 1 millón de euros. Ya empiezas mal porque me has planteado, perdona, un pasivo 10 veces superior al activo. Eso es causa de disolución. Claro, bueno, pero vamos, efectivamente, vamos a suprimir la legalidad por un momento, ¿no? Sí, para que nos entiendan sí, a nivel macro. Sánchez. Bien, vamos a hacer de Pedro Sánchez, bien. Entonces tiene 100.000 euros, pero no, el tío decide gastar 1 millón de euros. Aquí llevan mal las cosas, bien. Vuelve a pedir otro préstamo, me dice, mira, es que te hemos cortado el grifo, es que no hay más pasta. Bueno, dice, pues vamos a intentar, yo qué sé, gastar todavía más. Bien, pues esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Es decir, como antes dijimos claramente, es decir, en una empresa privada el tío ya estaría, la empresa quebrada, no pagaría a sus acreedores, el tío posiblemente estaría en la cárcel. Esto es lo que pasaría en la empresa privada. Bueno, pues Pedro Sánchez es lo que está haciendo con la empresa pública, en este caso se llama España. Bien, eso es lo que tenemos. Es decir, tenemos una deuda que supera el 100% del PIB, está en torno al 120% del PIB. Es decir, una deuda exagerada. Estamos en máximos de recaudación, es decir, hemos recaudado todas las previsiones para este año y más. Y aún así, aún en máximos de recaudación, con recaudación extra, estamos en máximos de déficit. Es decir, luego hablaremos más en profundidad de lo que decía el FMI. Pero desde luego, insisto, es inaudito lo que está haciendo Pedro Sánchez. Esto no lo vamos a pagar nuestros hijos y nietos, lo va a pagar los hijos de nuestros nietos y los nietos de nuestros hijos. Es decir, es una auténtica barbaridad a lo que nos está llevando Pedro Sánchez. Y esta misma barbaridad, este ejemplo que poníamos antes, insisto, gastando mucho más, muy por encima de las posibilidades, es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Algo que sería inaudito, imposible de entender en una empresa privada, lo está haciendo Pedro Sánchez con el dinero de todos los españoles, con el dinero de todos los contribuyentes. Porque el dinero público no es que sea de nadie, como dice Carmen Calvo, no, claro que es de alguien y es de todos los contribuyentes que religiosamente pagamos los impuestos, y si no pagamos los impuestos evidentemente nos llega una multa a casa, y si no, digamos, devolvemos los préstamos, como está haciendo Pedro Sánchez, no volver nada, pues evidentemente nuestra empresa va a pique, va a la quiebra, como está yendo España. Y nosotros al RAI, al registro de impagados. Efectivamente, nada nuevo bajo el sol. Este hombre yo creo que vive en un eterno déjà vu, porque siempre habla del año 2008 como el año en que el Partido Popular la pifió, bajó las pensiones, bajó el salario a los funcionarios y fue contra el estado de bienestar. Y no se acuerda de que él formaba parte de ese gobierno de Rodríguez Zapatero que estuvo hasta mitad de 2011 y votaba a favor de todas las políticas
antisociales de Rodríguez Zapatero, ¿no? Pero yo he escuchado a Sánchez y la palabra del día era vulnerable. Hemos escuchado, creo, 2 minutos y la he escuchado en 4 ocasiones. Hogares vulnerables, les encanta. 1.300.000 hogares. Hogares vulnerables, 1.500.000 hogares. Si hablamos de hogares vulnerables, ¿cómo metemos otra vez otro 1.500.000 dentro del 1.300.000 que teníamos de vulnerables? Y luego me dice que aprueba un bono social para 1.750.000 hogares que tienen calderas comunitarias. Y los que vivimos en un piso y tenemos una caldera propia, ¿qué pasa? ¿A nosotros no nos dan nada? Don Fernando Dalmau, que lo veo con ganas. Bueno, es que nos estamos equivocando. Antes hablabais de que lo iban a pagar nuestros hijos. Ni así, ni así. Esto no lo vamos a poder pagar porque esta fiesta se está acabando. O sea, no tenemos dinero, no tenemos efectivo y encima las empresas están prácticamente en quiebra. Prueba de ello que el aumento de concursos está, bueno, disparado en estos meses. Y la deuda, bueno, y los tipos que encarecerán la deuda empezando a subir. Pero voy directamente a lo que es el meollo. Ya está bien de engañar a los españoles. No es un problema coyuntural. Repito, no es un problema coyuntural, no se trata de los consumidores, del tema de las eléctricas, del tema del invierno que nos va a llegar, del bono social, de aumentar todavía más ese déficit público. Es un problema estructural. A donde tenemos que llevar es a la reforma fiscal, lo primero. Lo segundo que tenemos que llevar es a la reforma, sobre todo, de las hipotecas y de las pensiones. Y lo tercero que tenemos que llegar es a una reforma de la educación. Prueba de ello que estoy hablando de que es un problema estructural. De poco podemos hacer cuando resulta que tenemos una inflación elevada, unos tipos de interés elevados y por qué no hablar de una presión fiscal, en impuestos de sociedades, en IRPF, en las empresas, en los autónomos, en los españoles que estamos pagando la cesta de la compra, que ya no sabemos si vamos por 30, 40 o 50 euros, o ya veremos en el mes de enero. Y esta gente nos lo resume con su fórmula de que van a conseguir a través de medidas coyunturales, con estos parches coyunturales, van a acabar con esta crisis que nos están metiendo y que nos están hundiendo. Pues no, señor, porque precisamente la suma de la deuda más el déficit público más la inflación es lo que nos está haciendo llegar este gobierno a la quiebra técnica del Estado, si es que no estamos ya en quiebra. Y por acabar voy a dar tres datos. La presión fiscal ha subido del 48% al 51%. Las hipotecas, importantísimo. Hay muchos españolitos que no pueden pagar ya su casa. Ha pasado del 32 al 36% con este gobierno. Y la inflación directamente ya está disparada en un 10,5. No, estamos hablando de un incremento medio en la factura, ahora que comentabas las hipotecas, Fernando, pues, hombre, en función, por supuesto, no sé. Sí. Es decir, que para una familia media es dinero. Vamos, y luego continuamos comentando algunos aspectos, vamos a ver, bueno, lo primero, irme poniendo esas imágenes que ahora mismo os voy a comentar de la curiosa forma de protesta que han utilizado los diputados de Vox esta mañana, llegando al Congreso. Bueno, pues han esperado a que empezara a hablar el presidente del Gobierno, han dejado pasar un minuto y medio, no sé exactamente cuándo, ahí les tienen, y cuando empezaba a hablar nuestro héroe, pues han ido entrando ellos, ¿no?, para ridiculizar o remedar el plantón que le dio ayer, el plantón, ¿no?, porque en fin, el tiempo que le hizo esperar Pedro Sánchez al jefe del Estado. Luego le voy a pedir a nuestros... Yo no lo voy a valorar. Bueno, lo voy a valorar. No me ha parecido extraordinariamente oportuno, ¿no? Creo que, en fin, si estamos exigiendo seriedad, pues la caridad bien entendida empieza por uno mismo, ¿no? Y el Congreso, al ser la sede de la soberanía popular, quizá no sea el mejor sitio para escenificar estas cosas. Pero bueno, me imagino que en esto, como en todo, hay división de opiniones. Me interesa escuchar ahora, hemos escuchado a Pedro Sánchez, a Cuca Gamarra, quiero escuchar también la respuesta que daba Santiago Abascal en el arranque de su intervención a Pedro Sánchez. ¿Qué aplomo tiene usted, señor Sánchez? Después de ayer, que venga aquí y se atreva a hablar de la soberbia de otros. Imagínase el discurso que ha hecho, la credibilidad que tiene para nosotros después de escucharle algo como eso. Mire, señor Sánchez, usted con tal de seguir ahí sentado está dispuesto a cualquier cosa. Lo mismo ha traído a esta Cámara los chantajes de sus socios separatistas y comunistas, que aumentan las desigualdades y la división entre los españoles, que se ofrece como mayordomo de esos burócratas de Bruselas a los que nadie ha elegido. Señor Sánchez, el precio que cuesta que usted siga ahí sentado, a todos los españoles día a día,
no puede seguir recayendo sobre el bolsillo de los ciudadanos. Es verdad que sus delirios de autócrata, que han erosionado la convivencia, la prosperidad y los derechos fundamentales, son una característica y una responsabilidad exclusivamente suya. Pero también es cierto que, en lo referente a las grandes decisiones, usted simplemente se limita a obedecer y a seguir las instrucciones que le trasladan desde esa oligarquía ideológica y burocrática que es contraria a los intereses de España y a la que usted se muere de ganas por pertenecer. Bueno, tengo 3 minutos antes del siguiente corte de publicidad, pues muy rapidito, 1 minuto para cada uno. Hugo, Fran Trejo y Fernando Dalmau. Rápidamente, lo decía esta mañana en Telemadrid, no estando de acuerdo con la denuncia que hace Vox. Evidentemente, lo que estábamos comentando antes, las formas de luego son muy reprobables. Es decir, lo que no se puede hacer es pedir, digamos, eso, que el Congreso se convierta en un Congreso y deje de ser un plató de televisión, que es lo que le exigimos, lo que le pedimos a nuestros políticos, los periodistas, y desde luego esos mismos que critican eso, pues que hagan iba a decir el ridículo, bueno, dejemos en teatro, que también ridículo en gran parte. Con lo cual, insisto, aún estando de acuerdo con la denuncia de Vox, no veo las formas las más oportunas. Bueno, Fran Trejo, perdón. Yo coincido contigo, Hugo. Yo no creo que sea la forma más oportuna de afearle la conducta a Sánchez. Yo creo que se la puede afear durante el primer medio minuto diciéndole A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ¿no? A partir de ahí, todo lo que queramos. En cuanto al tema del discurso de Abascal, pues yo creo que centrado, ¿no? Y yo creo que tenemos que olvidarnos de aquella manida idea de Europa que a mí me contaba Marín cuando yo era un joven estudiante de periodismo, y que decía, no, es que la Unión Europea significa la ausencia de fronteras, una moneda común, la posibilidad de viajar de un país a otro sin pasaporte. Mire usted, ¿qué tiempos? Gracias a la Unión Europea y gracias a los hacedores de la Unión Europea, Alemania y Francia entre ellos, estamos tal y como estamos en estos momentos en Europa. Gracias a la Alemania de Merkel, de Schröder, a la Francia actual. Tenemos la dependencia, bueno, tenemos porque nos obligan a que hablemos en majestático dentro de Bruselas, la dependencia directa de la energía de Rusia. Gracias a eso y gracias a las leyes climáticas, hoy día no somos capaces de competir a nivel internacional como competimos hace unos meses. Gracias a ese tipo de políticas, en España, hoy en día, Sánchez, hoy en día, se están derruyendo presas. Y la última que se os ha ocurrido, porque estáis locos de remate, es sembrar huertos solares sobre las presas. Fernando Dalmau. Muy rápido. Vamos a publicidad. Yo tampoco estoy de acuerdo en escenificar absolutamente nada. De verdad, el Parlamento es el centro de soberanía nacional. Y evidentemente esto exige un rigor, y un rigor máximo. Yo lo que sí le diría a Vox y al Partido Popular es que ya está bien que endurezcan sus discursos. Primero, el Partido Popular no tendría que haber salido con el tema del Consejo General del Poder Judicial prácticamente a celebrar algo que no existe. Y segundo, Vox lo que tiene que hacer es también, igual que el Partido Popular, decir solamente una palabra: dimisión, dimisión y dimisión. Pues muy bien, aquí no nos casamos con nadie, como verán, y luego, bueno, pues ustedes sacan la media aritmética, como decía don José María de Areilza, o no, que presumía de leer diariamente solo 2 periódicos, El País y El ABC en aquella época, y luego hacer la media aritmética. Nos vamos a publicidad, pero antes les cuento que en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita gratuita en su centro más cercano o solicítenla online en www.naturhaus.es. Publicidad y volvemos en un minuto, no se vayan. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre.
Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición. Mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.